Saludos amigos, hoy tenemos otro encuentro con ustedes, quienes constituyen el objetivo fundamental de este contacto para conversar sobre temas trascendentes a la humanidad, a cada uno de nosotros, al país, a nuestro gobierno, a nuestra sociedad, al mundo, a la naturaleza, al medio ambiente. Porque hace un tiempo se creía que el medio ambiente era como aquello a que le podemos hacer todas las maldades, donde podíamos tirar todo lo que no nos hiciera falta, que podíamos tirar basuras a los ríos, a los cursos de agua. Usted se imagina lo bello que es un pequeño manantial cristalino que de repente brota de una montañita. Usted se imagina el murmullo, la transparencia de sus aguas, los pequeños pececitos que en ocasiones le pueblan. Usted se imagina, y entonces uno despectivamente, abusivamente, ignorantemente se dedique a llenarlo de contaminación, de desechos sólidos, orinándose así como cualquier cosa. Pero se imagina usted un señorote que monta una industria y entonces, porque produce ron para embriagar a todo el mundo, tira la vinaza, que es el producto de después de la fermentación de los azúcares, que contaminan, que hieden profundamente y que entonces intoxican las aguas y matan la flora y la fauna que habita esos ríos. O al mar. ¿Se imagina usted todo eso? ¿Se imagina una ciudad ya una urbe de las dimensiones del Gran Santo Domingo, de Santiago, de San Juan, de tantas otras, que produce el Gran Santo Domingo cerca de 5,000 toneladas de desechos sólidos solamente, desechos sólidos? Porque al tener 4 millones, ya usted sabe que cada persona entre heces fecales y orina puede producir perfectamente 3 libras diarias o 4. Y eso hay que multiplicarlo por 4 millones, son 12 millones, son 6,000 toneladas más que no se transiten los camiones. Es que tenemos que pensar que el nosotros vivir en el planeta tiene una consecuencia. Y si no nos preparamos culturalmente, ordenadamente, si no aplicamos la racionalidad, entonces dañamos el planeta y pasamos a ser, en vez de seres que nos llenamos de orgullo diciendo que somos criaturas creadas por Dios, pasamos a ser los intrusos del planeta, los nocivos, los dañinos, los que matan y hacen daño a la vida del planeta. Porque posiblemente el planeta, con nosotros o sin nosotros, siga existiendo. Posiblemente no. Seguirá existiendo, porque si en Marte no hay seres vivos, Marte existe desde el origen de los tiempos. ¿Y qué tiempo tiene la Tierra? ¿Y qué tiempo tiene el sistema solar? ¿Y qué tiempo tiene el cosmos? Bueno, hay uno de los metales que le llaman el cronómetro de la naturaleza, que es el uranio. ¿Lo sabía usted? El uranio, como el uranio al origen de los tiempos no se había degradado, se había degradado cero. Si medimos la degradación del uranio, podemos medir, y casi con exactitud,
el tiempo de creación del universo. Y el universo, según esos cálculos, basado en el uranio, cronómetro del tiempo, tiene 4.470 millones de años. El planeta tiene 4.740 millones de años. Don Enrique, entre por aquí, vaya. Sí. ¿Qué significa todo esto? Que nos estamos preparando científica y técnicamente para poder conocer, ir conociendo sobre las características de nuestro planeta, pero sobre las características del resto del universo. Hay varias teorías sobre el origen del universo. Ustedes las han oído mencionar. Está la teoría del Génesis. Esa es una teoría. Nos cuenta cómo Dios crea el planeta. El único problema del Génesis, si hay uno, es que lo crea a temperatura ambiente. Un fenómeno que es fundamentalmente termodinámico, fundamentalmente altísimas temperaturas. El hombre no ha sido tan osado, digo, el hombre científico, porque el hombre religioso crea los dioses y crea las teorías, y el hombre científico crea la base de las ciencias. La ciencia no ha sido capaz de decir que se pudo crear el universo a temperatura ambiente, que vino Dios y dijo, bueno, sepárese las tinieblas de la luz y sepárense las aguas de la tierra, sepárese el abismo del suelo. No, el hombre ha dicho que fue la teoría del Big Bang. Bueno, la teoría del Big Bang fue la concentración de toda la energía, de toda la materia, del tiempo y del espacio concentrado en un solo punto que alcanzó unas temperaturas tan grandes y una densidad tan enorme que entonces revienta a trillones de grados centígrados y por eso revienta. Y ese es el Big Bang. Y justamente cerca de Ginebra se crea el OCRC, que es el centro del más grande colisionador de partículas, el Hadron de Collider, el centro de investigación a 100 metros bajo tierra que tiene 27 kilómetros de circular, debajo es en la frontera de Francia y Suiza, y bueno, allí están estudiando todos los fenómenos, haciendo una simulación, acelerando los protones, acelerando las partículas, llegando casi a la velocidad de la luz, lo más cerca posible a las condiciones inmediatamente posteriores al Big Bang, a ver cuánto se puede conocer, y así se están conociendo los histriones, están los neutrinos, que es lo que le llaman la partícula de Dios, y todas estas cosas. ¿Y en qué se anda? ¿Buscando qué? Buscando cuáles fueron las consecuencias inmediatas después del Big Bang, porque con ello aprenderíamos muchísimo. Ese telescopio espacial James Webb, que se colocó en órbita hace ya unos 4 o 5 meses, que está orbitando a 1.3 millones de kilómetros de la Tierra, es para escapar a todos los efectos artificiales que se generan en la Tierra, escapar a los ruidos, a las luces, a las partículas de sólidos en suspensión, y entonces podrá tener acceso a los ruidos originarios del Big Bang para poder descubrir en materia de esto también luces que llegan tardía. Bueno, sabemos ya que el universo tiene 4.470 mil millones de años, y se ha lanzado la tesis que ha tenido la más alta aprobación
de que los ciclos del universo, el universo existe en su eternidad por ciclos. Y entonces estos ciclos son de 15,000 millones de años. 15,000 millones de años. Y del ciclo que nos toca, aquellos que tengan paciencia podrán tal vez acercarse al final del ciclo de los 15,000 millones de años. Yo sé que me voy antes, yo soy humilde, pero hay personas que a lo mejor pretenden ver el final. Bueno, ya han transcurrido 4,470 millones y el ciclo es de 15,000. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Einstein en 1905 lanzó la teoría de la relatividad especial. Él recibió en 1919, creo que fue, o 21, el premio Nobel, pero no por la teoría de la relatividad. Einstein lo recibió por sus estudios sobre el efecto fotoeléctrico. Primero, quien lanzó esto con más solidez fue Maximilian Planck, el famoso austroalemán, y explicando la dualidad de las partículas, que por ejemplo la luz, vemos la luz, pero la luz no se transmite solo por partículas, sino también por ondas, y entonces ese fenómeno de la dualidad que entra dentro del dominio del estudio de la física de partículas, bueno, es totalmente novedoso, y fue lo que Einstein luego, en su genialidad, desde la biblioteca, desde la oficina de patentes en Suiza, lanzó como explicación de estos fenómenos fotoeléctricos. Pero él lanzó el tema lanzó el tema de la teoría de la relatividad especial. Y supuso los constantes físicas, ¿verdad? Que no se lo puede lograr una velocidad por encima de la velocidad de la luz, y que esta es 300,000 kilómetros por segundo. Que la gravedad no es un hecho simultáneo, que la gravedad tal como la definía Newton no existía, sino que la gravedad es un efecto de curvatura de los cuerpos en torno al resto del espacio donde existen. Así que el tiempo también existe y no existe. Si vemos el tiempo desde el punto de vista de la quietud y de los movimientos lentos en que vivimos, el tiempo tiene una dimensión enorme. Pero si nos acercamos a la velocidad de la luz, el tiempo deja de existir, porque el tiempo se desvanece y se convierte en lo que se llama el vector único existencial, que es la mezcla de la masa o materia, de la energía, del tiempo y del espacio, y se convierten en un solo vector. Esto fue lo que planteó Einstein, pero Einstein cometió un error en su teoría de la relatividad especial, y es casi un atrevimiento decir que Einstein cometió un error. ¿Y quién le descubrió ese error? Powell Hubble, Edwin Powell Hubble, que era un jovencito, al igual que Einstein. Le dijo: maestro, usted ha hecho una teoría célebre, pero cometió un error. Usted ha supuesto que el universo que describe magistralmente está quieto, no está en expansión. Y Hubble le hizo entonces reescribir la teoría de la relatividad especial, y en el 1915 entonces lanzó la teoría de la relatividad general. ¿Y qué le agregó Einstein? Lo que se llama la constante cósmica. La constante cósmica es la que corrige su error, y dijo: el error más lamentable de mi vida lo cometí. Y entonces Edwin Powell Hubble. Pero ¿quién fue Edwin Powell Hubble? El padre de la física moderna, porque antes se creía que había una sola Vía Láctea, una sola galaxia, la Vía Láctea, y Powell Hubble con sus telescopios demostró que hay
miles, cientos de miles de millones de galaxias. Y todo eso ocurrió en 20 años. Miren si el genio de Hubble fue inmenso, que de creer que había una sola galaxia en 1920, ya en 1928, ya se sabía. Él murió en 1953, como murió casi en el mismo año Einstein, en 1953, en Princeton, New Jersey. El hombre que también le escribió la carta al presidente Franklin Delano Roosevelt y le dijo: si ustedes no toman medidas, los alemanes están a punto de construir la bomba atómica, una bomba de fusión o de fisión que va a desintegrar parte del núcleo de la materia, y con eso solo podrá, imagínense si una bomba atómica tiene contenido energético, que si Punta Catalina, que tiene que quemar al año 2.3 millones de toneladas de carbón, 2.3, si fuera de nuclear, solo quemara 2.000 libras de uranio 235, enriquecido hasta un 8%. Y por eso es tan importante que hablemos de tantas cosas que el pueblo debe saber, para que tenga un dominio de qué está pasando en el mundo. Y qué bien que estemos nosotros con la seguridad de poder producir los sabios en la Z, con el respaldo, con el consentimiento, con la creatividad también de Bienvenido Rodríguez y todos los muchachos que formamos aquí la Z101. Este programa me llamó Bienvenido Rodríguez un día y me dijo: mire, yo he observado muchas radios y he hecho muchas radios, pero creo que el país necesita un programa para educar al país, pero sobre todo para penetrar en los segmentos que toman decisiones, que a veces se toman sin ningún tipo de conocimiento. Vamos a ir en un trabajo sedimentario poco a poco, para que la gente conozca cosas que a veces el diario trajinar no saca tiempo para educar, pero que son importantes. Y esto es lo que hacemos en Los Sabios en la Z. Hoy hemos escogido el tema contaminación y cambio climático. Pero el tema pudo haber sido cualquiera. Es para hablar de dos cosas que dominan o deberían dominar todo lo que hagan los pueblos y los gobiernos del mundo. ¿Cuáles son? La transición energética y las políticas contra el cambio climático. Esos son los dos temas, porque todos los gobernantes, jefes de gobierno, los presidentes, los reyes y los jefes de gobierno se reúnen, ya sea en Marrakech, se quisieron reunir en Chile, pero Chile ardía en protestas y tuvieron entonces que reunirse en Madrid. Ahora mismo termina la reunión, la cumbre de la OTAN, donde se tomaron decisiones lúgubres, lamentables para el mundo, porque se reabre la Guerra Fría, ahora tal vez menos fría que antes, porque antes teníamos el mundo dividido en dos. Teníamos la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, encabezada por Rusia, con Stalin a la cabeza. Y esto surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y constituían a la URSS, hoy la constituyen como hoy lo que existe la Federación Rusa, o la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, pero que todavía nunca se ha reunido. Es más, Putin nunca la ha convocado. Pero tiene 23 países miembros, municipios, oblastes, repúblicas o naciones, son 23. Y Rusia solo tiene 17.04 millones de kilómetros cuadrados. Solo Rusia. Pero las otras 22 entidades que la integran tienen como 5 millones de kilómetros cuadrados más. Entonces estamos hablando de que juntos son como 22 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la nación o el país con más territorio debajo de Rusia? Canadá, que tiene casi los 10 millones. ¿Cuántos millones tiene Estados Unidos? Bueno, si usted le suma Alaska, tiene 9.5
5, casi 10. ¿Cuánto tiene China? También casi 10. Pero el mundo, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene el planeta? 510 millones de kilómetros cuadrados, pero de esos 510 millones, 360 millones son océanos y mares. Las tierras emergidas son 152 millones de kilómetros cuadrados. Y son 5 continentes y todas las islas que existan, ¿verdad? Entonces, el más grande de los continentes es Asia, que tiene 44 millones de kilómetros cuadrados. El segundo es América, que tiene 42. El tercero es África, que tiene 30.6. El cuarto es Europa, que tiene casi 10. Y el quinto es Oceanía, que tiene 9.3 millones de kilómetros cuadrados. Que una sola organización o agrupación de naciones tenga 21 o 22 millones, 21 o 22 millones como tiene hoy la Federación Rusa, pero que tuviera como cuando era la URSS, que tenía 26 millones, eso es una territorialidad inmensa, repartida en aquel entonces, y esto era la URSS sin contar Cuba, que era, pero Cuba lo que tiene 109.000, 114.000 kilómetros cuadrados. Pero bueno, estamos hablando de que esa Guerra Fría de entonces se oponía a Estados Unidos, se suponía Estados Unidos, con los países de libre mercado, contra la URSS. Pero hoy es más incierto, porque hoy está Estados Unidos y la Unión Europea. Muchos de los países de la Unión Europea están a regañadientes, no quisieran estar en esta alianza, como Alemania, pero Alemania está entre fuego por arriba y fuego por abajo. La alta dirección de Alemania, toda Alemania era socia de Putin. Socia, oiga que estoy diciendo, Angela Merkel, de los cristianos y de los verdes, y también los socialdemócratas eran tan socios de Putin, que Schröder, que era el canciller anterior a Angela Merkel, es el presidente de la empresa de Nord Stream, la que ha terminado el segundo gasoducto del Báltico, por el que se supone que pasarían 80 millones de metros cúbicos de gas cada día. En el 2012 se inauguró el Nord Stream 1, que lleva el gas desde Rusia hasta el norte de Alemania, porque hay 9 gasoductos más, que 7 cruzan en el sur, 7 cruzan por Ucrania, de Rusia a Ucrania, y 2 cruzan Bielorrusia. Hay otros gasoductos, como el que va desde Azerbaiyán al sur de Italia, pero y hay otros más, el que van de Algeria y parte de Marruecos, que se mete a España, y también otro ramal que se mete al sur de Italia. Esos son los gasoductos que tiene Europa. Pero ¿por qué Alemania estaba regañadiente? Porque al ser socias no querían, y a depender en un 60% del gas ruso, no querían esta guerra, porque hace tiempo que se están entendiendo como hermanos. A Estados Unidos no le gusta la dependencia de Alemania del gas ruso, pero a los alemanes sí, tanto que han construido todo esto. Por eso que Olaf Scholz, el actual canciller, al principio dijo que él no estaba de acuerdo con eso, que eso peligraba demasiado a Alemania. Pero ¿qué pasa? Que a la gente se le olvida que producto de la Guerra Fría y de haber perdido Alemania la guerra en la Segunda Guerra Mundial, tiene 193,000 soldados americanos en 13 bases dentro de Alemania. Entonces, ¿qué argumento más convincente fue ese? Le aplicaron los 193,000 soldados con las 13 bases. Pero lo mismo pasaba con el liderazgo italiano. No querían entrar en esto. Pero también,
porque ustedes saben la amistad tremenda que hay entre parte del liderazgo italiano y ruso, porque es que hay vasos comunicantes muy grandes. En 1792 Rusia llevó para fortalecer la riqueza de su cultura musical en danza y teatro 2.300 artistas italianos que se quedaron en Rusia, y por eso el folclore ruso es tan bello y tan inmenso. Hay que saber esos vínculos culturales, y entonces nada es más bello que oír esos ojos negros y todo esto que se dice que es de Tchaikovsky, pero que fue recogido en los burdeles de Moscú. Y Katiuska y Baraduska y todas esas canciones, que es uno de los folclores más lindos del mundo, el folclore ruso. Y los coros rusos son los coros más sólidos y más contundentes del planeta. Bueno, pero todas estas cosas ellos no querían, pero es que los italianos tienen 98.000 soldados norteamericanos dentro de Italia, en 7 bases también. No tienen soberanía esos países, al igual que no lo tiene Japón. No lo tienen porque perdieron la guerra y firmaron acuerdos, y los acuerdos no dicen cuándo las tropas se van. Entonces, como quiera, tenemos una guerra fría que emerge con un mundo dividido, ¿sí? Dividido, con un mundo duramente dividido, porque una parte está con Estados Unidos y está el liderazgo, pero la mayor complejidad que vemos es que, por ejemplo, usted toma América Latina. América Latina, en términos de declaraciones y en términos de documentos de cada uno de sus países, no está con Estados Unidos, porque todos condenaron la violencia y la guerra, pero muy pocos han condenado a Putin y a Rusia. No digamos eso fuerte para no descomponer nada, pero sepamos que eso es así. Porque ¿qué dijo el principal país de América Latina? Bolsonaro. No, Brasil tiene demasiado problema para ponerse y que castigar a Rusia recibiendo el 60% de sus fertilizantes de Rusia. No. Condenamos la violencia y la guerra, pero no hay todos los vuelos rusos y el comercio, todo entre Brasil y Rusia continúan normal. Pero ¿qué hizo México? Lo mismo. ¿Y qué hizo Argentina? Lo mismo. ¿Y qué hizo Venezuela? Ya ustedes lo saben. ¿Pero qué hizo Bolivia? Lo mismo. ¿Y qué hizo Perú y Chile? Lo mismo, condenar fuertemente la violencia y la guerra, pero ninguna sanción. Son algunas islitas que con un grado de dependencia muy alto, dentro de los cuales estamos nosotros, que se fueron de bruces y han condenado todo, pero el resto de América Latina, váyase país por país. Entonces eso hace el tema más complejo. ¿Por qué lo hacen? Porque Estados Unidos a lo mejor pensaría que va en un frente común con todo, pero no es así. Europa es una unidad frágil, porque es que todavía, ahora que estamos en la guerra entre Rusia y Ucrania, es que más le están comprando gas y petróleo y carbón a Rusia. Y usted dice, ¿cómo? Hoy todas esas sanciones, sí, esas son las sanciones, pero la realidad es que cómo llenan los países europeos sus reservas estratégicas, comprando más. ¿Y a quién le están comprando? ¿Usted conoce de barcos metaneros, criogénicos que estén transportando gas? No, eso es, sí, ha habido un aumento más que van de Estados Unidos, algunos de Qatar, pero la verdad es que Rusia estaba recibiendo un pago de 1.000 millones diarios
porque todo eso está publicado en la página de la OTAN y de la Unión Europea, y ahora está recibiendo 1.800 millones de dólares diarios. Esa es la verdad. Y el Nord Stream 2 no se ha cerrado, no se ha certificado el Nord Stream 2, pero el 1 sigue, y los otros, y es Rusia que está dando castiguito. Pero entonces váyase. Y el resto del mundo está alineado con la economía de libre mercado y con Estados Unidos. Bueno, hay que verlo. ¿Con quién está la India? No, India sigue con Rusia y todo, porque India y China no se van a separar. Pero ¿con quién está Bangladesh, Pakistán? ¿Con quién están los 1.000 millones de gente de las naciones árabes? Ni una sola está castigando. Ahora, ¿con quién están los turcos? Que no son árabes ni nada, sino turcos. Miren que levantaron la oposición a Finlandia y a Suecia, pero entonces estamos en un mundo que no nos gusta ver cómo está, que debería marchar más hacia la paz, porque la primera víctima de la guerra es la verdad, porque todo el mundo miente en la guerra. La primera víctima de la guerra es la verdad, porque luego todo se convierte en mentira, informando cosas y diciendo atrocidades. Pero ¿quiénes están sufriendo la guerra? Ahora, fuera de Ucrania y Rusia, es el mundo entero. Entonces esta es una guerra como absurda, como que no tiene razón de ser, porque venía la economía recuperándose de la pandemia, pero ahora ha sido, óigase, lo que está ocurriendo con los precios de los combustibles. Al pueblo hay que decirle la verdad. Hace 1 año y medio que Punta Catalina compraba la tonelada de carbón a 75 y 80 dólares y ahora está pagando 370. 370. Y la gente protestando por la subida de las tarifas. Pero es que la subida antes Punta Catalina se ganaba 500 millones de dólares con los precios estables, más o menos a 70, 75 dólares la tonelada. Pero ahora, si no estuvieran casi abusando de la tarifa, estuviera perdiendo, porque son 2.3 millones de toneladas cuando funciona a plena capacidad, que antes multiplicado por 100 dólares que fuera, serían 230 millones, pero ahora multiplicado son como 800 millones solo en carbón. Esa es la verdad. El gas está cuadruplicado, el gas natural, el menos agresivo de todos los fósiles. El petróleo está aumentado en un 100% porque estaba a 60 y pico. Señores, entonces es una guerra que ¿quién está beneficiando? Porque a final de cuentas, ¿qué importa al mundo que Ucrania entre o no entre a la OTAN o a la Unión Europea? ¿Estamos peleando por nada? Esto se parece a un drama yo creo que fue de Molière, uno de los grandes dramaturgos franceses, pero no tengo la certidumbre. Las manos sucias de mierda, y me excusan el término. Un muchacho, señorito, muy bello y muy rico en París, se fue a celebrar con sus amigos su despedida de solteras. Serían como las 5 de la tarde. Pero al salir a las 6:30, sabiendo que a las 7:15 debía juntarse ya en el ceremonial para el matrimonio, él salió a las aceras cerca del Lido de París. Y entonces viene un loco, un enajenado con las manos juntas en ese fecale. Y dice, oh, mira qué señorito. Y se le acerca, y él también vestido y perfumado con esas fragancias de Pierre Cardin y ya ustedes saben. Entonces quiso huir, pero era más ágil aquel desnudo que vivía corriendo todo París. Y entonces se puso, y él defendiéndose, los dos se untaron las manos de ese fecale. Y entonces fue trágico. Porque ¿qué hacía el señorito?
que se iba a matrimoniar. Pero, ¿qué razón de ser tenía ese drama? Ese pleito, esa untura de mierda, y me excusan el término. No tenía razón de ser. Solo una mente enajenada le encontró sentido. ¿No será ese el caso de esta guerra entre Ucrania, Rusia y sus efectos sobre el mundo? Bueno, eso por un lado. Quiero también decir que el domingo vamos a hacer con Iván Gatón y un seleccionado grupo un análisis a fondo de las políticas, de la política internacional. Vamos a analizar cómo anda la economía, la producción de materia prima, cómo andan las bolsas, cómo andan los mercados, cómo anda el financiamiento internacional, cómo Estados Unidos sigue cometiendo errores utilizando el dólar como instrumento fundamental por tener el privilegio que le dio al mundo en Bretton Woods en 1948 de poder usar el dólar como la moneda para las transacciones mundiales. Pero lo hizo en Bretton Woods el mundo cuando se fundó el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OMC, a condición de que el dólar fuera libremente intercambiable con el oro y que el oro iba a tener una cotización de $32 la onza. Y en esas condiciones Estados Unidos, si no tenía suficiente oro para respaldar el dólar, no podía emitir dólares sin límite. Pero el 15 de agosto de 1973, el 20 de enero, en el discurso ante la Unión, Richard Nixon dijo tranquilamente que the dollar will not be anymore backed by gold. El dólar no será ya de ahora en adelante respaldado por el oro. The dollar will be a legal tender note. El dólar va a ser una moneda de curso legal. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos ahora, como imprimir $1 lo que vale 4 centavos, pero cuando lo pone en circulación vale 100, entonces ¿quién se gana los 96 centavos? El que lo imprime. Y es justo que una nación esté resolviendo sus problemas de guerra y de cosas, emitiendo 400,000 millones en una guerra de Irak y de por aquí por allá, y entonces lo esté pagando, ganando dinero. Por ese hecho, el mundo le regala a Estados Unidos, sin que el mundo lo sepa, cerca de 900,000 millones de dólares todos los años, porque le da el derecho de emitir una moneda que intrínsecamente no vale nada, pero al emitirlo, aunque no valga nada, la misma gente al aceptarlo es que le da valor. Porque el dólar no vale nada, pero cuando usted lo acepta, entonces vale. Oiga, ¿y cuántas veces es que un monopolio monetario va a engañar al mundo? Entonces, todo eso lo vamos a analizar el próximo domingo, en un análisis de hacia dónde va el mundo. Hacia dónde va el mundo, para tener un poco de luz. Estuvimos por San Juan de la Maguana, agradecemos en San Juan a Víctor Manuel Álvarez, Joseito Lechosa y tu formidable equipo, no puedo decir todos los nombres, y también por las matas de Farfán, estuvimos en La Culata, estuvimos en tanto, y a la familia, sobre todo, de Tony del Villar, del ex senador que está con el Señor. Una familia modelo. Yo soy porque mientras él tenga una historia, significa que existió. 6 veces compadre de Tony del Villar, el gran senador de San Juan, porque yo bauticé sus últimos 3 hijos por la iglesia evangélica, pero luego que él ascendió a vicepresidente del Senado de la República y sus hijos ingresaron al Colegio San Pablo Apóstol
aquí la iglesia le exigió que para tener sus hijos en un colegio católico debían ser bautizados por el cristianismo, pero en la iglesia católica, y él accedió, la familia accedió, y entonces tuvimos que bautizarlo otra vez. Entonces fui su compadre 3 veces en la iglesia evangélica y luego 3 veces en la católica. Miren a ver, imagínense los vínculos que tenemos y tendremos. Esa familia, a quien tanto quiero, don Tony del Villar. Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno ya les advertimos. Vamos a hablar de la contaminación. Vamos a hablar de la transición energética. ¿Qué está haciendo un país que ha firmado tantos acuerdos? Todos los acuerdos de Kioto se firmaron y creo que se ratificaron. Pero empecemos más atrás, en 1992. Con la Cumbre de la Tierra en Río. Los firmamos y ahí se firmaron, fueron como 12 ahí, porque ahí estaba el cuidado de la biosfera, del aire, el tratado sobre el acuerdo internacional sobre las aguas. Eso fue impresionante allá en Río, en la ciudad de las maravillas. Pero luego en Kioto también, pero los de Montreal también, o Montreal, como se dice en francés, Montreal, pero también los de Johannesburg. No hay un acuerdo que nosotros no hayamos firmado y a lo mejor ratificado, y los últimos de ahora de Marrakech, todo, y los de Glasgow, tan importantes los acuerdos de Glasgow, allá en Escocia. Todos estos acuerdos han sido, casi todos ratificados, pero pregúntese, ¿conoce usted alguna cañada fuera de la de Guajimía en la que los ayuntamientos o el gobierno tengan unas brigadas permanentes limpiándola de plástico y limpiándola de todo, como nos comprometimos a hacer, las desembocaduras de los ríos, las riberas de los ríos, las costaneras del país, las costas? ¿Los conoce usted? Porque yo no sé de ninguno. Se conocen los planes que de manera educativa el gobierno le explique al país. Tenemos un plan de transición energética. Para el 2030 tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo menos explicar cuáles son esos 22 gases, porque nada más hablamos del anhídrido carbónico. Pero no escondemos. Greenpeace ha demostrado que el metano es 80 veces más deleterio que el CO2. Y hablamos de eso. ¿Qué pasaría si en cada casa le ponemos un filtro de metano, que no es una cosa que cuesta gran peso, al respiradero del cético? Vayamos pensando en eso, porque tenemos como 4 millones de céticos o de respiraderos aquí, y generando 1 libra de metano al día, que en promedio tiene sentido, 1 libra de metano, que es como de la cantidad de gas que consume un hogar. Usted sabe que una bomba de esta de propano, propano y butano, dura en una casa como 3 meses y tiene 100 libras. Eso quiere decir que más o menos una familia consume 1 libra de gas de GLP. Como el metano, que es el gas natural, es básicamente metano nada más. Podemos también suponer que consumirá un poquito más, porque el contenido de calor específico del metano es un poco más bajo que el de propano y butano. Entonces podemos suponer que si somos 4 millones de hogares, podemos suponer que nos ahorraríamos como 5 millones de libras de metano si ponemos un filtro para capturar todas estas cosas. Bueno,
para hablar, tenemos aquí una serie de invitados que al retorno de la pausa les diremos y empezaremos aquí en este diálogo que junto a ustedes, que luego vamos a consultar. El pueblo tiene que pronunciarse sobre esto de los temas de la contaminación. ¿Qué está pasando en el vertedero cerca de su casa? ¿Qué está pasando en la parte atrás de su casa donde mucha gente está tirando todo? ¿Qué está pasando en los taludes, en las carreteras? Que la gente vive arriba y ustedes todos por ahí por el zoológico. ¿Cuánta basura? ¿Qué está pasando en los lugares donde la gente pobre, nosotros una vez viviendo en el Simón Bolívar, siendo tan pobre que se nos tapó el séptico y nosotros duramos como un año, mi mamá llorando, impotente? Esto es una realidad lo que yo estoy diciendo. Y como un pobre cuando se le llena el séptico, a veces son varias familias, lo limpia. Si llamar un camión que venga con esto vale como 5,000 pesos o 6,000. En esas cosas que hay que pensar, decía Mahatma Gandhi. Vamos a la pausa.